En este capítulo sigo narrando los acontecimientos más significativos de la biografía de Pedro I de Castilla, el cruel para unos, o el justiciero para otros. Escuchemos. La encerrona de Montiel. En este clima de sospechas y terror, Enrique de Trastámara creyó que había llegado su oportunidad. Acompañado por mercenarios franceses, entró en Castilla, se autoproclamó rey y se ganó el apoyo de muchos nobles castellanos que estaban descontentos con el gobierno de don Pedro. De esta forma, obligó a huir al soberano, que marchó por mar hasta las posesiones del rey de Inglaterra en Gascuña, al sur de Francia. En un clima de sospechas y terror, Enrique de Trastámara creyó que había llegado su oportunidad. Pero el rey legítimo volvió a Castilla en 1367, con las tropas del príncipe de Gales. Los ejércitos de los dos hermanos se enfrentaron en la batalla de Nájera. Los partidarios de don Pedro eran superiores en número y contaban con los arqueros ingleses, que en la Guerra de los 100 años habían demostrado su poderío sobre la caballería pesada. El Trastámara sufrió una terrible derrota. Acabada la batalla, don Pedro recorrió el campo buscando entre los cadáveres el de su medio hermano, pero Enrique había logrado huir. Pasados unos meses, Enrique regresó a Castilla. Al cruzar la frontera, se arrodilló, tomó entre sus manos un puñado de tierra y juró que no volvería a salir. Retomó sus apoyos y contrató mercenarios a los que prometió pagar cuando se hiciese con el trono, con lo que pudo reanudar la lucha. Sobre esta guerra civil, cruel y sangrienta como pocas, nos han llegado testimonios escasos. Los ingleses que habían acudido en ayuda de don Pedro, cansados de esperar las compensaciones prometidas, acabaron abandonando el reino, mientras que los mercenarios franceses, ante la perspectiva de un cuantioso botín, siguieron luchando. Los combates se sucedieron hasta que en marzo de 1369 Enrique de Trastámara consiguió cercar al rey en la fortaleza de Montiel. Para conseguir el apoyo del príncipe negro y sus mercenarios ingleses, don Pedro debió entregarle las joyas que llevaba consigo como garantía. Una de ellas, un rubí que el monarca había recibido del rey Bermejo de Granada, adorna hoy la corona real de Inglaterra. Sabedor de que, militarmente, su suerte estaba echada, don Pedro entró en contacto con Bertrand du Guesclin, caballero francés que se encontraba en el campamento de Enrique de Trastámara, para que le facilitara la huida. La noche del 22 de marzo el rey se aventuró en la posada del francés, acompañado por un puñado de hombres de confianza. Pero a poco de llegar apareció don Enrique, completamente armado. Llevaban años sin verse, y se dice que en los primeros momentos el Trastámara no le reconoció. Uno de sus aliados le dijo, señalando a don Pedro, «Catad que ese es vuestro enemigo». Enrique siguió dudando hasta que el propio rey le gritó, «Yo so». Los dos hermanos se enzarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo. Don Pedro recibió una herida de daga en la cara, y ambos contendientes cayeron al suelo. Se cuenta que don Pedro era más fuerte y, por ello, a pesar de no llevar armadura, consiguió reducir a Enrique. Pero entonces Bertrand du Guesclin le cogió las piernas y lo volteó diciendo, «Ni quito ni pongo rey, sino ayudo a mi señor». Aprovechando esta repentina ventaja, el conde dio una puñalada mortal en el cuerpo de su enemigo y, tras ello, le cortó la cabeza. Así murió don Pedro, como había vivido, entre la sangre y la violencia. Como conclusión podemos decir lo siguiente. La guerra civil que enfrentó a los hermanastros se dio por finalizada en 1369 con el asesinato de Pedro a manos de su hermano. La historiografía la sitúa como la primera guerra civil castellana y trajo como consecuencia dos importantes hitos, el inicio de la dinastía Trastámara en Castilla y que dicha corona pasase a apoyar a Francia en la Guerra de los 100 años. De la historia de Pedro I de Castilla hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, la importancia que tiene el cambio dinástico. Algunos historiadores dicen que junto el cambio que también se va a operar en Portugal con la Casa de Avis,
establece los pilares de la Edad Moderna en cuanto a que este tipo de monarquías ya son autoritarias y centralizadas, en detrimento de los señores feudales. Un proceso que culminará con los reyes católicos. Segundo, la capacidad y el poder de las mujeres. Leonor de Guzmán fue quien tejió las redes. Ella era castellana, los grandes partidos nobiliarios no iban a apostar por Pedro, que estaba en situación de inferioridad. Y tercero, las relaciones internacionales. Los reinos hispánicos no eran reinos con una política exclusivamente nacional, establecieron relaciones con las grandes potencias europeas, principalmente Francia e Inglaterra. No estábamos única y exclusivamente centrados en la reconquista. Podemos hablar de una cierta globalización. De hecho, parte de este conflicto se puede enmarcar en algunos aspectos como parte de la Guerra de los 100 años. El último asalto de este sangriento combate civil se da unos meses después, cuando Enrique de Trastamara mata a Pedro el Cruel en Montilla, Ciudad Real, en 1369, convirtiéndose en el nuevo rey, poniendo el punto final a la dinastía de Borgoña que había reinado durante más de 2 siglos e iniciándose la de los Trastamara. Para parte de los historiadores, el reinado de Pedro, la guerra contra Enrique y sus venganzas contra los nobles levantiscos se enmarcan en el legítimo derecho de la monarquía para anteponer su autoridad a la pretenciosa nobleza y a favor de las clases populares. Quienes así lo interpretan, desde un punto de vista romántico, le apodaron el justiciero. Por el contrario, para otros autores, por encima de su legitimidad como rey, predomina en él su carácter vengativo y violento, por lo que se le apodaría el Cruel. Sepultura de Pedro I. Una crónica manuscrita conservada en la Biblioteca Nacional de París, afirma que Enrique II hizo pasear la cabeza de Pedro I clavada en el extremo de una lanza, por diversas ciudades y castillos que aún defendían la causa del rey Pedro. El historiador Jerónimo Zurita afirma en sus Anales de Aragón que después de haber cortado la cabeza del rey, echáronla en la calle, y el cuerpo pusiéronlo entre 2 tablas sobre las almenas del castillo de Montiel. Los restos del rey permanecieron varios años en el castillo de Montiel hasta que fueron trasladados, en fecha que se ignora, a la iglesia de Santiago de Puebla de Alcócer. En dicho templo permanecieron los restos del rey Pedro I hasta que, en 1446, el rey Juan II de Castilla dispuso que se trasladaran al convento de Santo Domingo el Real de Madrid, donde fueron colocados en un sepulcro delante del altar mayor. Cuando el convento de Santo Domingo el Real de Madrid fue demolido, en 1869, los restos mortales de Pedro I fueron llevados al Museo Arqueológico Nacional, hasta que en 1877 fueron trasladados a la cripta de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, donde permanecen en la actualidad junto a los de su hijo, Juan de Castilla, 1355 a 1405. En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se conserva la estatua orante de Pedro I de Castilla, único resto superviviente del desaparecido sepulcro del monarca. Los palacios musulmanes de Pedro I. La adopción de esta arquitectura musulmana iba mucho más allá de un simple gusto, o capricho arquitectónico. Sin lugar a dudas, fue su forma de encaminar a Castilla hacia una nueva concepción de Estado, y es ahí donde más se reflejan aquellas intensas sesiones con Ibn Jaldún o Ibn al-Jatib. La corona de Castilla era uno de los estados más descentralizados, la alta nobleza seguía teniendo una enorme importancia política y militar. Pedro I, en continua lucha contra ella debido a la herencia dejada por su padre, no tiene más remedio que dar un paso al frente para llevar a la corona a un modelo de Estado más autoritario y centralizado. Los palacios musulmanes son indicativos de esa nueva forma política, a la que quiere encaminar a Castilla el rey Pedro I. El reino de Granada, como era habitual en el mundo musulmán, era un modelo de centralismo político en torno a la figura del sultán. Sus palacios contaban con numerosos símbolos, e incluía estancias propias de esta forma política. Una de las más destacadas era la Qubba, estancia de carácter religioso rematada con espectaculares bóvedas celestiales, la figura central,
evidentemente la del monarca, resaltaba en dicha estancia, fue usada por Pedro I para impartir justicia. Uno de los mejores ejemplos lo encontramos en el Salón de los Embajadores del Alcázar de Sevilla. Un efecto similar producía las monumentales fachadas, rematadas con un balcón superior desde donde el monarca se exhibía ante sus súbditos. Destacar que en algunos de los 4 palacios que os presentamos, el inicio de las obras fue previo a la amistad narrada entre Pedro I y Muhammad V. Este aspecto denota que el rey castellano tuvo contactos habituales con el reino de Granada. Se evidencia claramente en la planta de estos edificios la intervención de los arquitectos nazarís, descartando que los encargados de dichas obras fueran de origen mozárabe. Lo evidente es que tras el golpe de Estado en la Alhambra, arquitectos, yeseros y artesanos en general emigraron a Castilla para trabajar a las órdenes del rey Pedro I. Uno de los aspectos que llamó la atención en el siglo XIX, a la hora de estudiar estos edificios, fueron las inscripciones árabes que todos ellos tenían en fachadas y principales aposentos de los palacios. Fue uno de los principales indicadores de que dichas obras fueron efectuadas por nazarís. Unas inscripciones que a buen seguro no entendían los visitantes de aquellos palacios, e incluso a lo mejor ni el propio Pedro I. El Islam estaba muy presente en el medievo hispano, el espacio de frontera era un lugar permeable, y si a los sultanes las usaban para intimidar a sus visitantes, al otro lado el resultado de aquella visión era sin duda muy similar. Es realmente llamativo que un musulmán haga una inscripción para un rey cristiano de la guisa. Gloria a nuestro Señor el Rey Don Pedro, ayúdele Dios. Los palacios que acabo de reseñar fueron: Palacio de Doña María Padilla y Nastudillo, el Palacio de Tordesillas, Alcázar del Rey Don Pedro en Carmona, y por último, el Palacio de Pedro I en los Alcázares de Sevilla. Su padre, Alfonso XI, ya había convertido Sevilla en su residencia real. Como él, Pedro I pasa la mayor parte de su reinado en la ciudad del Guadalquivir. Es evidente que el palacio que mandó a construir allí entre los años 1356 a 1366 era en dimensiones mucho más importante que los anteriores. Sobre los restos de los antiguos recintos de los alcázares sevillanos de las dinastías omeyas y especialmente almohades, que convirtieron Sevilla en capital andalusí, Pedro I mandó construir su palacio real de 2.500 metros cuadrados. Estancias, salones, patios, fuentes o estanques que los historiadores del arte comparan directamente con la Alhambra granadina. No hace falta señalar que hoy día es el único lugar de España, en que se puede disfrutar plenamente de las construcciones que Pedro I mandó construir durante su reinado.